La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy, indudablemente, volviendo al norte guajiro, de donde salí en campaña, hacía 4 años, más o menos, exactamente, y no sabíamos mucho lo que iba a pasar, pero ha pasado mucho de todo y cosas muy interesantes de las que aprender. La sociedad colombiana aprenderá, ha sido sabia en decisiones hasta el momento y se han cometido errores, indudablemente, algunos graves, diría yo, que ya contaré en algún libro que estudiarán los niños y niñas de esta región, si quieren, porque pues cada vez habrá más instrumentos para el saber, que es lo más importante quizás de lo que hemos hecho. Una de las grandes críticas de la oposición y de los medios de comunicación, ahora que han salido una serie de cifras en el día de hoy, y ahora que dos grandes poderes, el de la Corte Constitucional por un lado y el del Banco de la República, que maneja la moneda de otras, se han expresado ayer y hoy. Y entre esas críticas surge y determina un tanto las decisiones de estos dos poderes, el que hay mucho gasto por parte del gobierno. Han dicho incluso que es derrochar el dinero. Y esa palabra, derrochar el dinero, se confronta con esta realidad. No es sino mirar, solo que la televisión nunca muestra esto. Y entonces, en general, el ciudadano y la ciudadana de Colombia no saben qué hemos hecho hasta que nosotros mismos decimos o se va extendiendo en los hechos, pues la visión de lo que se ha hecho en el gobierno. Pero es que cuando miramos no solo cuánto se ha gastado en este tipo de edificaciones, sino cuánto vale todos los días el profesorado que llega aquí, el mantenimiento, cuánto ha sido en todo el país. Y encontramos que la mayor inversión que se ha hecho, y yo lo digo, inversión que se ha hecho en Colombia, en el gobierno, es educación. Educación en todos los niveles, incluso en este extremo norte, como se llama la nueva zona territorial, que es una figura que creó la Constitución en su nacimiento, pero que no se había estrenado, y que intenta una autonomía. Es una prueba, las normas deberán, si esto sale bien, y hay que evaluarla, Custodio, profundizar más la autonomía. Es decir, que la autoridad indígena gobierne un territorio, una entidad territorial, como se llama a los municipios, y adquiera plena autonomía del municipio. Y esta fue una promesa que hicimos en reuniones aquí, masivas, y que hoy es una realidad. Hay que evaluarla. Pero decía aquí en esta zona que, zona extrema norte de La Guajira, que aquí nomás hay 7 colegios ya entregados, cuando el punto central y fundamental quedaba en Nazaret, un hermoso colegio que hay allí. Hoy allá llegaron unas niñas caminando, una vez que yo llegué a Nazaret en helicóptero, aunque no es lo mismo. Ellas llegaron caminando y nos hablaron de esta realidad aquí, que debe haber en mucha otra parte de La Guajira, en el sentido de que no había colegio y tocaba ir a Nazaret, y esas eran jornadas diarias donde muy pocos jóvenes pueden lograrlo. El estímulo a dejar de estudiar es muy alto, y al dejar de estudiar perdemos completamente las perspectivas de la vida. Ahora aquí estamos cumpliendo, hemos entregado 7 colegios y varios de ellos tienen educación superior, es decir, estudian personas
como si estuvieran en una universidad. Y se abre el camino de esta región que casi ningún colombiano o colombiana conoce, que es de las más hermosas de Colombia, pero que está lejos comunicacionalmente de tal manera que poca gente llega aquí. Decimos de las tierras cachacas, de las tierras de andinas, pero no miramos al otro lado del mar. Y resulta que si bien de Bogotá es difícil llegar hasta aquí, de otros lados del mar no tanto. Y realmente si vamos a la historia antigua, tiempos de los españoles o antes, las comunidades guayú surcaban el mar y lograban comercios con otros pueblos de otras islas, de otros lugares. Y no voy a repetir esa historia, pero yo creo que hay que reconstruirla ahora. Uno de los sueños que he tenido es que por mar llegue riqueza, que hay que tratar bien, que hay que mantener, porque puede ser más y más alrededor simplemente de mirar la belleza. Pero si la población aquí no logra elevar su intelecto, su cultura, no otra cultura, sino la propia, volverla ropa, como ya vemos, volverla educación, volverla pintura, volverla libros, volverla arte mural, etcétera, pues no sostendremos una llegada de gentes que vengan a comer, que vengan a mirar, que vengan a dejar un dinero, que dejan también su riqueza en tanto son otras culturas que hay que estudiar e interactuar, que no provoquen obviamente daños que no queremos que cometan. El norte, entonces, ¿más dónde queda el norte aquí? Para allá, para allá. ¿Cierto? Es un norte que nos invita a mirar más allá. No solo Bogotá o Medellín o Barranquilla, sino todo el Caribe o más allá. Ligar el Caribe con comida, con agua, con cultura, con turismo, con belleza, es una forma de enriquecernos. Y hace falta, yo logré convocar a las Antillas Occidentales, pueblos afro en su mayoría, en la isla de San Andrés, pero sí que bien que en estos 6 meses que nos faltan, Custodio, pudiéramos convocar pueblos indígenas del Caribe y congregar también una federación de pueblos más antiguos, porque los afros llegaron aquí a la fuerza. Muchos se tiraron en los barcos y configuraron colonias libres en las islas del Caribe y su música es hermosa, pero hace falta el otro esfuerzo. Hace falta llegar a Origua, Bonaire y Curazao e instalar aquí una reunión entre gobiernos, no en Bogotá, aquí, de tal manera que la riqueza real de la región vaya proyectándose como una posibilidad concreta todos los días. Aquí hemos traído educación entonces y salud. Se burlaban allá en Bogotá de que qué vamos a hacer con un barco para Maicao, decían. Si Maicao no tiene mar, acá queda cerca el mar. Y indudablemente esa embarcación va a servir para llevar personas muy graves a otros lugares donde se puedan atender. Pero trajimos aquí también los hospitales hasta segundo nivel, que quiero yo inaugurar en mi despedida de gobierno, ya está a punto. Y entonces uno se preguntaría, ¿de dónde esos economistas alucinados, le llamo? Hay una base teórica y filosófica para llamarlos con propiedad alucinados. ¿No ven esto? La realidad. Ven unos números en su oficina y se emborrachan allí con los números. Los computadores tienen ese problema y van entrando en unas nubes de números y no ven la realidad. Creen que la realidad está en los números y no en esta belleza, no en estos hechos, no cuantifican. Entonces es un derroche traer este colegio. ¿En qué mente humana se le puede ocurrir a cualquier gerente o director o presidente
de la Corte Constitucional o del Banco de la República, ¿cómo se les puede ocurrir que esto es un derroche? Si esta es la aplicación práctica de la Constitución de 1991, esto no es un discurso, una palabra, este es en realidad el Estado Social de Derecho por el cual luchamos. Entonces están en una alucinación, no que recortemos el gasto, o sea, le vamos a decirle a las niñas que antes caminaban a Nazaret, que vuelvan a caminar, que devolvemos el barco de los pacientes y lo desbaratamos y se lo entregamos a la fábrica en Cartagena, que le decimos a los médicos aquí no se pudo y se van. ¿Qué va a pasar entonces con las comunidades guayú binacionales en un mundo cambiante, lleno de peligros, lleno de problemas? Porque cerca de aquí cayó un misil al otro lado de la frontera y todavía no sabemos qué pasó ahí, custodio, necesitamos saberlo. No sabemos qué hubo, ni por qué, ni quiénes fueron los afectados. Entonces este mundo es el real, no el mundo del Junta Directiva del Banco de la República, ni de algunos magistrados que se dejan obnubilar por el billete. Esta es la realidad. Y aquí lo que hay que hacer es crecer la riqueza. Y aquí dejamos esto. Alguna vez Gustavo Rojas Pinilla dejó molinos. El problema del agua potable difícil aún sigue siendo un problema. Muchos funcionarios nunca entendieron que su función era meter el cerebro para que aquí hubiera agua potable permanente y para toda la población. Aún está por hacer esa tarea, aún está por sacar a Vallaportete, pongan este nombre. Algunos de ustedes habrán ido por allá, todos o quizás. Es la bahía más hermosa de Colombia. Está en concesión a la empresa del carbón. Ya siempre se me olvida el nombre de la empresa del carbón. Glencore, de Suiza. Le he pedido a los directivos de la empresa suiza en la América Latina que empiecen una negociación para que las tierras de Vallaportete y sus usos pasen a Colombia. Se va a acabar el carbón, ojo con eso, se va a acabar el carbón en la demanda, no debajo de la tierra, porque la humanidad se aleja del carbón. Luego lo que va a empezar a ver es la energía que está encima del techo de este colegio y la comunicación que está encima de este colegio. Y ahí está el futuro inmediato de la energía y de la comunicación. Y aquí está, en este punto. Es decir, lo que se ha traído aquí es de lo máximo: educación, energía limpia y no sucia, y comunicación con todo el mundo. Con eso una comunidad puede construir poder. Y si ligamos todas las comunidades, no se necesita ir caminando encima de un animal, etcétera, hasta llegar, sino simplemente con este tipo de aparatos, pues se puede construir la acción colectiva y se puede construir la unidad del pueblo guayú y los debates, porque habrá debates siempre sobre asuntos diferentes, porque no pensamos igual. Y esta es una realidad entonces de enriquecimiento y de emancipación, de libertad y de riqueza. Esta es la realidad de Colombia que está avanzando. Y vamos a proyectarla cada vez mejor. Los datos a 31 de diciembre en materia económica, ¿cuánto trabajo se ha creado en Colombia? El trabajo es la base de la riqueza. Pues es como nunca en la historia de Colombia. Así hay que decírselos. Están tirando, están tratando de detener el proceso económico que ha dado los mejores datos de la historia de Colombia y muchos del siglo que estamos viviendo. Por tanto, no es cierto que este es el peor gobierno y que es el peor presidente. ¿Cómo se les ocurre
cuando más puestos de trabajo hay en la historia, cuando las mujeres han logrado en todo el país, en promedio, más puestos de trabajo, cuando en este siglo la juventud ha logrado más puestos de trabajo, cuando las desigualdades sociales, que aún son inmensas, han disminuido, cuando al elevar el salario mínimo para quienes reciben un salario, que son millones de personas, se ha multiplicado en el conjunto de la sociedad, porque ahora se demanda más comida, más agua, más educación. Es decir, nos hemos vuelto, a pesar de las diferencias sociales, más ricos. No la riqueza del mafioso, no la riqueza del corrupto, a manos llenas se llena los bolsillos y después se mata con el vecino, sino la riqueza humana, que es la que da el cerebro, es el estar bien nutrido, es el vivir bien. Y como hemos logrado ese resultado histórico, el mejor hasta ahora, y hay que mejorarlo más, y por tanto no pueden llegar los de la masacre de nuevo a los gobiernos, y por lo tanto no puede llegar la sangre derramada del pueblo colombiano por unos sujetos que gobernaban a Colombia y quieren volver, porque, y hay que decirlo así, porque otra vez se le paga a los soldados de manera justa, se le paga al personal médico de manera más justa y ya no son explotados. ¿Cuál patria se defiende si no es la patria de la justicia? No la patria de la injusticia. No es lo mismo la justicia que la injusticia. Por la justicia, por la libertad, porque el pueblo esté mejor, pues uno se hace matar. Pero por un vagabundo que se la pasa con una sierra quitando las cabezas de los pobres y sobreexplotándolos y condenándolos a la esclavitud, ¿para qué? Hoy, si ustedes pueden ver por el internet, y las personas que han logrado el acceso a la escritura, a la educación en la propia lengua, pudieran traducir a todo el pueblo guayú. En La Guajira podríamos simplemente comparar los dos hechos. El gobierno presenta los mejores resultados de la construcción económica equitativa de Colombia en la historia, y nos tratan de coger a garrotazos para que eso no siga sucediendo, solo porque los más ricos de Colombia, que aquí nunca vienen, no quisieron dar ni un centavo para equilibrar las finanzas públicas de Colombia. Codicia versus vida. La codicia acaba con la vida. Y los pueblos no tienen que estar detrás de los codiciosos, porque terminaremos de nuevo en masacre y sangre, sino que tenemos que andar y construir es la vida, porque entonces seremos libres, felices, mejores y una comunidad más portentosa para enseñarle al mundo lo que los milenios de antes nos enseñaron. Dejo aquí porque aquí queda la energía solar. Ya no es una palabra. Todas las casas podrían tener luz alrededor, tendiendo cables, si cada vez hay más paneles de esos que se han puesto en la aula atrás, en este sitio, Daniel. No porque solo alcance para el colegio, sino porque tiene que alcanzar para toda la comunidad día y noche. Y así dejamos de usar la hoguera. La mujer deja de metérselo lleno en los pulmones, vivimos más y la naturaleza empieza a crecer más. Empezamos a tener equilibrio con la naturaleza. La fuente de la riqueza es naturaleza, que implica el agua y el ser humano. Ser humano y naturaleza tienen que estar equilibrados y entonces tenemos una economía de la vida. Y si tenemos una economía de la vida, entonces aquí lo que van a hacer es vida, vida y vida.
Gracias, muy amables por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.